¿Alguna vez has conducido solo de noche y sentido que no estabas solo? Imagina encontrarte con una mujer de blanco en la carretera, un fantasma en tu camión o un pueblo donde el tiempo se detiene. Hoy, te traigo 3 historias que te harán pensarlo 2 veces antes de volver a la carretera. Mi abuelo Arturo solía decir que la carretera es un ser vivo, con sus propias reglas y caprichos. Condujo su camión a lo largo y ancho de España durante 50 años, y sus historias eran mis favoritas. Todas, excepto una. La de la mujer de blanco de la A2, un tramo sinuoso y mal iluminado entre Madrid y Barcelona. La regla era clara, grabada a fuego en mi mente desde la infancia: nunca, bajo ninguna circunstancia, detenerse para la mujer de vestido blanco que hace autostop en ese lugar específico de la autovía. Nunca explicó por qué, solo movía la cabeza, sus ojos oscuros perdiendo un poco de su brillo. Murió de causas naturales, dijeron, pero yo siempre noté una sombra en su mirada en sus últimos años, una cautela que rozaba el pavor. Encontré su viejo cuaderno de bitácora, encuadernado en cuero gastado, cuando heredé su camión. Las primeras páginas eran anotaciones comunes: combustible, peajes, carga. Pero en la mitad del libro, las entradas cambiaban. Había relatos sueltos, fechados décadas atrás, sobre otros camioneros. Un hombre llamado Javier, de Zaragoza, que se detuvo para una mujer angustiada y su camión fue encontrado vacío, con el motor aún en marcha. Otro, de nombre Antonio, de Valencia, que contó por la radio CB haber visto a una mujer pálida con un niño antes de que su señal desapareciera para siempre. Mi abuelo no era un hombre supersticioso, pero esas páginas estaban llenas de una urgencia febril, una advertencia repetida hasta la extenuación. Él no lo inventaba. Estaba documentando un peligro real. Pasaron los años, y me convertí en el camionero de la familia, recorriendo las mismas carreteras que Arturo. La A2 era mi vieja conocida, y cada vez que pasaba por el tramo que él mencionaba, un escalofrío recorría mi espina dorsal. Hasta aquella noche de martes, un sistema de tormentas descargó su furia sobre Castilla-La Mancha con una ira bíblica. La lluvia caía en cortinas densas y opacas, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. El viento sacudía el camión con embates violentos. Había reducido la velocidad a un arrastre cauteloso, con los ojos ardientes de concentración, intentando discernir el carril ennegrecido en medio del caos acuático. Fue entonces cuando la vi. No fue un bulto, no fue una sugerencia de la imaginación. Ella estaba allí, parada en el arcén, inmóvil como una estatua. Un vestido blanco, simple, que parecía no estar nada mojado, pegado a su cuerpo esbelto. Su largo cabello oscuro caía sobre sus hombros, y su rostro era de una palidez cadavérica. No hizo señas, no hizo ningún gesto. Solo miró fijamente dentro de la cabina de mi camión con una intensidad que me traspasó, sus ojos oscuros como 2 pozos sin fondo. Y a su lado, tomando su mano, había una niña. Mi corazón se detuvo. La niña llevaba un pijama rosa, de esos con estampados de animalitos, idéntico al que mi hija, Laura, había usado la noche anterior. Y el rostro, incluso a la distancia y a través del velo de lluvia, era el rostro de mi Laura. La misma curva de la barbilla, la misma forma de los ojos, los mismos rizos rebeldes. La niña me miró y sonrió, una sonrisa amplia y antinatural que no llegaba a sus ojos, que eran completamente negros, como los de la mujer, como 2 manchas de tinta en el blanco de su pálido rostro. Un hielo que no era de la tormenta se extendió por mis venas. Pisé el acelerador, el motor rugió, y el camión avanzó pesadamente, dejando atrás a las 2 figuras. Mis manos temblaban en el volante. Era imposible. Laura estaba en nuestra casa en Toledo, a más de 300 kilómetros de distancia, segura con su madre. La había acostado en la cama antes de salir para este viaje. La lógica gritaba dentro de mi cabeza, pero la imagen de esa niña, un clon perfecto de mi hija, estaba grabada en mi retina.
La explicación más aterradora era la única que encajaba. Aquella cosa, fuera lo que fuese, había tomado la imagen de la persona que más amaba en este mundo. Apenas me había recuperado del susto inicial, cuando se aproximó una curva. Y allí estaban ellas, en el mismo punto relativo del arcén, con la misma postura. La mujer de blanco y la pequeña Laura. Solo que estaban más cerca de la calzada. No las vi moverse, no las vi caminar. Simplemente se habían materializado en ese nuevo lugar, como si el espacio entre ellas y yo no existiera. La niña aún sonreía con su sonrisa vacía, sus ojos negros fijos en mí. Una náusea subió por mi garganta. Aceleré de nuevo, el camión ganando velocidad peligrosamente en la carretera resbaladiza. Cada curva, cada recta, era una agonía. Y cada vez, ellas reaparecían. La tercera vez, estaban en el borde del asfalto, los pies de la mujer casi tocando el carril. La cuarta vez, parecían estar a solo unos metros del parachoques delantero. La distancia se acortaba, su método de persecución era una afrenta a las leyes de la física, un terror que corroía mi cordura. No me estaban siguiendo, me estaban interceptando. Fue entonces cuando la radio CB, que hasta entonces solo emitía el ruido blanco de la estática y algunos fragmentos de conversaciones de otros motoristas, cambió. Un susurro bajo y distante cortó la interferencia. Era la voz de Laura. «Papá». El sonido era tenue, lleno de estática, pero inconfundiblemente suyo. «Papá, tengo miedo. Está oscuro aquí». Mi sangre se heló. La voz continuó, un poco más clara, más urgente. «Papá, ¿por qué no paras? Tengo frío. Ella me prometió que vendrías a buscarme». Contuve la respiración, mis ojos fijos en la carretera que tenía delante, buscando desesperadamente la siguiente aparición. La voz en la radio se convirtió en un llanto bajo y entrecortado, el sonido que me partía el corazón cuando ella tenía una pesadilla. «Por favor, papá, sálvame. Ella dice que si no te detienes, yo tengo que quedarme con ella para siempre». La comprensión me golpeó como un puñetazo. No se trataba solo de un alma en pena que rondaba por la carretera. Era una entidad depredadora, una cazadora. Ella no solo quería que la llevaran, un momento de atención. Quería una vida. Y para liberarse, para conseguir un nuevo compañero para su vigilia eterna, necesitaba ofrecer un intercambio. Ella tenía la imagen de mi hija, la voz de mi hija, y usaba mi amor más profundo como cebo. ¿Alguna vez has sentido que tu propio instinto de protección se vuelve contra ti? ¿Alguna vez te has dado cuenta de que el mayor peligro para alguien que amas puede ser tu propio intento de salvarlo? Por un instante, una fracción de segundo que pareció una eternidad, consideré la posibilidad. ¿Y si era ella? ¿Y si, por algún milagro o maldición, mi Laura estaba realmente allí, en esa carretera oscura y mojada? La idea era una locura, pero el amor es una forma de locura, y el pánico su combustible. Sacudí la cabeza con violencia, desterrando el pensamiento. Era una trampa. Detenerse sería firmar la sentencia de muerte de mi hija verdadera. Apreté el acelerador con tanta fuerza que me dolieron los dedos. El camión, un caballo de acero asustado, salió disparado hacia adelante. En la siguiente curva, ellas estaban allí, ya no en el arcén, sino en medio de mi carril. La mujer de blanco, con su expresión impasible, y la niña, con su sonrisa de pesadilla y ojos vacíos. No reduje la velocidad. Cerré los ojos por una milésima de segundo y dirigí el vehículo hacia un lado, pasando junto a ellas con una ráfaga de viento repentina que sacudió el camión. Cuando me arriesgué a mirar por el retrovisor, la carretera estaba vacía. La lluvia comenzaba a amainar, transformándose en una llovizna fina. La radio CB emitió un último susurro, esta vez con la voz de la mujer, una cosa seca y sin vida como hojas secas arrastrándose en el asfalto. «Otro día, otro camión. Él aprenderá». La voz se desvaneció,
reemplazada por el silencio. Conduje hasta la siguiente área de servicio, mi cuerpo temblando incontrolablemente. Aparqué entre otros camiones, bajo la luz cruda y segura de los focos. Llamé a casa con mi móvil, mis manos aún temblorosas. Mi esposa contestó, con la voz cargada de sueño. Le pedí hablar con Laura. Oí unos pasitos, y entonces la voz de mi hija, verdadera, cálida y llena de vida, vino al teléfono. «Hola, papá. Llegaste bien». Me derrumbé, sollozando de alivio y de un terror que aún no me había abandonado. Ella estaba a salvo, pero la maldición no había terminado. Yo había desobedecido la regla primordial, yo había mirado, yo había permitido que ella viera lo que más me importaba. Y mientras colgaba la llamada, prometiéndole a mi hija que la vería en 2 días, una imagen invadió mi mente. La imagen de la mujer de blanco, no en la carretera, sino parada al otro lado de la calle, frente a mi casa, tomando de la mano a una pequeña figura con un vestido rosa. Era solo un destello, una proyección de mi miedo, me dije. Pero la semilla estaba plantada. La carretera es un ser vivo, y sus raíces ahora se extendían hasta mi hogar. Ella sabía dónde vivía yo. Ella sabía dónde vivía mi Laura. La próxima tormenta, la próxima noche oscura, yo no estaría en la carretera para interceptarla. La persecución apenas había comenzado, y el objetivo final ya no era yo. La noche estaba particularmente oscura en la A6, una oscuridad densa que tragaba los faros de mi camión como si fueran insignificantes. Venía desde Madrid con destino a Coruña, un viaje largo y solitario, como muchos otros. La fatiga comenzaba a instalarse en mis huesos, un peso familiar después de horas de carretera. Decidí parar en una gasolinera abandonada que conocía, un lugar que siempre me ofrecía un momento de paz para un café rápido antes de continuar viaje. Aparqué en la zona oscura, entre las bombas de combustible rotas y el edificio principal con ventanas hechas añicos. El silencio era absoluto, roto solo por el motor que se enfriaba. Bajé, preparé mi café en un termo viejo y volví al camión, ansioso por reanudar la conducción. En cuanto entré en la cabina y cerré la puerta, una sensación extraña me invadió, como si el aire dentro del vehículo se hubiera vuelto más pesado. Coloqué la taza de café en el portavasos y encendí el motor, mis ojos escaneando los alrededores desolados por el retrovisor. Fue entonces cuando vi, en el rabillo del ojo, una figura sentada en el asiento del pasajero. Mi corazón dio un vuelco, pero mi mente racional rápidamente atribuyó aquello al cansancio, una sombra proyectada por la penumbra. Respiré hondo y engrané la marcha, saliendo de la gasolinera hacia la carretera. Pero la figura no desapareció. Permaneció allí, inmóvil, una silueta oscura e indistinta. Miré directamente hacia ella y me di cuenta de que no era una ilusión. Era un fantasma, una forma humana sentada tranquilamente, con los brazos reposados en el regazo. Su contorno era humanoide, pero sus detalles estaban borrosos, como si se viera a través de un vidrio sucio. Y lo más aterrador, su rostro era una mancha sin rasgos, un área desdibujada donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, y mis manos sudaron sobre el volante. Intenté convencerme de que era producto del agotamiento, que si parpadeaba fuerte o me concentraba, desaparecería. Pero permaneció. Y entonces, como si respondiera a mis pensamientos, la figura movió su brazo derecho de forma sincronizada con el mío, cuando cambié de marcha. Era una imitación perfecta, pero retrasada por una fracción de segundo, como un eco visual. El miedo comenzó a crecer dentro de mí, un frío que se extendía desde el pecho hasta las extremidades. La carretera frente a mí era un túnel oscuro, con solo la luz de mis faros cortando la oscuridad. Miré al fantasma nuevamente, y esta vez, un susurro bajo llenó el aire dentro de la cabina. No eran palabras claras, sino sonidos distorsionados, como si alguien estuviera hablando al revés. Pensé en consultar el GPS,
y el susurro hizo eco de SPG Sorevny, una versión invertida y distorsionada de mi pensamiento. Esto no era externo, venía de dentro de mi propia cabeza, pero emanaba de esa figura. La entidad me estaba estudiando. En los minutos siguientes, cada movimiento mío era replicado. Si ajustaba el retrovisor, ella llevaba la mano a su propia oreja en un gesto similar. Si me rascaba la barbilla, ella hacía lo mismo. Era como ver un reflejo perverso en un espejo roto. Los susurros se volvieron más frecuentes, siempre haciendo eco de mis pensamientos más íntimos al revés. Pensé en mi esposa, Lucía, y el susurro siseó a IQL, helándome la sangre. Ella conocía a Lucía, estaba invadiendo mis recuerdos. Ahora, usted podría estar escuchando esto y pensando lo fácil que sería ignorarlo, atribuirlo a alucinaciones, pero le aseguro, la presencia era tangible, el aire se enfriaba cerca de ella, y la sensación de ser observado era abrumadora. Era como si mi propia mente estuviera siendo drenada. Poco a poco, la figura comenzó a cambiar. Sus rasgos faciales, antes una mancha sin forma, comenzaron a definirse. Apareció una línea que podría ser una boca, y luego, el contorno de los ojos. Eran mis ojos, mi boca, formándose en esa masa oscura. Me estaba robando mi apariencia, convirtiéndose en una versión distorsionada de mí. Cada recuerdo que susurraba, cada gesto que copiaba, la acercaba más a mi propia imagen. Me veía a mí mismo en ese asiento, pero con una expresión vacía y ojos que no reflejaban luz. Cundió el pánico. Recordé historias que escuché en áreas de servicio, sobre entidades que se alimentan de viajeros solitarios, y me di cuenta de que no podía detener el camión. Cada vez que reducía la velocidad, el fantasma parecía volverse más sólido, más real. Si me detenía por completo, podría materializarse totalmente. Mi único plan era llegar a la siguiente gasolinera, un lugar con movimiento y luz, donde quizás esta presencia no pudiera seguirme. Pisé el acelerador, manteniendo una velocidad constante, pero la carretera comenzó a comportarse de manera extraña. Los hitos kilométricos parecían no cambiar, las curvas se repetían, como si estuviera en un bucle infinito. Miré el GPS, pero la pantalla parpadeaba con estática, mostrando siempre mi ubicación en el mismo tramo abandonado. La carretera se alargaba frente a mí, una cinta de asfalto que no llevaba a ninguna parte. El fantasma a mi lado ahora tenía un parecido aterrador conmigo, sus rasgos casi completos, carentes solo del brillo vital. Sus susurros se volvieron más claros, ya no invertidos, sino repitiendo mis propias palabras con mi voz, un susurro ronco que prometía que Joson estaría libre. Yo sabía lo que quería. No solo me estaba imitando, quería reemplazarme. Quería llevarse mi vida, mi identidad, y arrastrarme a la oscuridad de esa gasolinera abandonada, donde intercambiaríamos nuestros lugares para siempre. Quería que me convirtiera en el fantasma sin rostro para el próximo viajero. Entonces, llegó el clímax. Mis manos temblaban en el volante, y luchaba por mantener el control, cuando la entidad movió su brazo y colocó su mano sobre el volante. Su mano era sólida ahora, fría como el mármol, y tiró del volante hacia un lado, forzando al camión a girar bruscamente. Intenté resistirme, pero mis fuerzas se estaban agotando, como si estuviera drenando mi energía vital. El camión ahora se dirigía de vuelta hacia donde había venido, hacia la gasolinera abandonada. Miré al fantasma, y por primera vez, tenía un rostro completo, mi rostro, pero con ojos completamente negros y una expresión de triunfo cruel. Susurró, con mi voz, que era hora de volver a casa, a su lugar. La carretera parecía doblarse, acortando la distancia, y podía ver las tenues luces de la gasolinera adelante, como un faro que me llamaba a la perdición. Sabía que si llegábamos allí, sería el fin. Mi única esperanza era romper el hechizo antes de que fuera demasiado tarde, pero con cada segundo, mis pensamientos se confundían con los suyos, y ya no sabía dónde terminaba yo y dónde comenzaba él. El camión aceleró hacia la gasolinera, y sentí mi conciencia resbalar, como si me estuvieran borrando.
Lo último que percibí fue la figura a mi lado levantándose, lista para tomar el control, mientras yo me convertía en poco más que una sombra, condenado a repetir este ciclo eternamente. Siempre escuché a los camioneros más veteranos hablar de la hora muerta, ese periodo entre las 3:33 y las 4:44 de la madrugada en el que el mundo parece volverse tenue, cuando las carreteras pueden llevarte a lugares que no deberían existir. Yo, Arturo, siempre creí que eran historias para asustar a novatos, leyendas de la carretera que mi abuelo, Alberto, contaba para entretenerse durante las largas noches al volante. Yo era un hombre práctico, preocupado por los plazos de entrega y por mi hija, Isabela, que me esperaba en casa, en Zaragoza. Pero aquella noche, todo cambió. Estaba conduciendo por la AP2, volviendo de una entrega en Lérida, con un cargamento de acero destinado a una fábrica en Utebo. El cielo estaba estrellado, la carretera desierta, y confiaba en mi GPS para guiarme a través de la oscuridad. Miré el reloj del salpicadero, 3:33 de la madrugada, y recordé las historias. Sentí un frío en la nuca, pero lo atribuí al cansancio. Mi mente racional decía que era solo otra noche, pero un instinto primitivo me susurraba que tuviera cuidado. De repente, una niebla espesa y blanca descendió sobre la carretera como un velo, tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Reduje la velocidad, mis faros cortaban la penumbra lechosa, pero la visibilidad se redujo a unos pocos metros. Miré el GPS, y la pantalla parpadeó una vez, dos, antes de oscurecer por completo. Reinicié el aparato, pero no encendía, como si le hubieran succionado la energía. Una sensación de pánico comenzó a formarse en mi pecho, pero respiré hondo, intentando calmarme. Yo conocía esa carretera, la había recorrido docenas de veces. Pero algo iba mal. La niebla parecía guiarme, y sin el GPS, seguí instintivamente por un desvío que apareció a mi derecha, una carretera secundaria que no recordaba haber visto en el mapa. Las señales estaban viejas y corroídas, apenas legibles, con el nombre Puebla de las Calabazas, un lugar del que nunca había oído hablar. La carretera era de tierra, con baches que hacían que el camión se balanceara violentamente. Los árboles a nuestro alrededor estaban retorcidos y oscuros, sin hojas, como esqueletos saliendo de la tierra. Tras unos minutos, la niebla comenzó a disiparse y entré en el tal pueblo. Inmediatamente, percibí que algo estaba terriblemente mal. Era un pueblo pequeño de interior, con casas bajas y una plaza central, pero no había movimiento. Los coches estaban aparcados en la calle, algunos con las puertas abiertas, pero sus motores estaban fríos, como si llevaran años allí. Y la gente, oh Dios, la gente estaba congelada en medio de sus acciones. Una mujer con un vestido amarillo estaba parada en mitad de la acera, con una bolsa de la compra suspendida en el aire, como si hubiera estado andando y la hubieran petrificado. Un hombre cerca de una farola tenía la mano levantada, saludando a alguien que nunca llegaría. Sus ojos estaban vacíos, sin vida, y no había sonido, ningún sonido, excepto el ruido ahogado de mi motor, como si estuviéramos dentro de una burbuja. Aparqué el camión cerca de la plaza, con el corazón golpeándome con fuerza contra el pecho. Bajé del vehículo, con las piernas temblorosas, y me acerqué al hombre congelado. Toqué su brazo, y estaba frío y duro como el mármol. No reaccionó, no respiró, era como una estatua perfecta. El silencio era opresivo, tan denso que podía oír la sangre pulsando en mis oídos. Miré a mi alrededor, y vi que todas las ventanas de las casas estaban oscuras, excepto algunas donde se movían sombras. Figuras altas y delgadas, con miembros desproporcionados, brazos tan largos que casi rozaban el suelo, observaban desde las ventanas. No tenían rasgos definidos, solo contornos humanos distorsionados, con cabezas pequeñas y ojos que brillaban como puntos de carbón. No eran hostiles, no hacían movimientos amenazadores, solo observaban con una curiosidad intensa y perturbadora. Sentí sus miradas sobre mí, como si me estuvieran estudiando, aprendiendo sobre mí.
Volví corriendo al camión, cerrando las puertas con llave. Mi instinto gritaba que saliera de allí inmediatamente. Encendí el motor y el sonido ronco pareció resonar por el pueblo silencioso, atrayendo atención. Las figuras comenzaron a moverse, saliendo de las sombras de las casas, deslizándose suavemente hacia el camión. No caminaban, parecían flotar, sus movimientos eran fluidos y antinaturales. Sus largos brazos se balanceaban ligeramente, y pude ver que sus manos tenían dedos finos y articulados. Miré el reloj en el salpicadero, 4:15 de la madrugada. Recordé las historias, que necesitaba salir antes de que saliera el sol en ese lugar. Busqué un reloj en el pueblo, y vi uno en la torre de la iglesia, parado a las 4:30, pero las agujas no se movían. Entonces, me di cuenta de que todos los relojes visibles, en tiendas y en la plaza, marcaban la misma hora, 4:30, como si el tiempo se hubiera detenido en ese preciso instante. Pero algo me decía que cuando el sol de esta dimensión saliera, el tiempo volvería a correr, y yo quedaría atrapado allí para siempre, como aquella gente congelada. Puede que estés escuchando esto y pensando que es fácil juzgar, que debería haber evitado el desvío, pero en aquella oscuridad, con la niebla y el GPS muerto, no había elección. El miedo es un consejero traicionero, y la línea entre la realidad y la locura es más fina de lo que imaginamos. Las figuras ahora se agolpaban alrededor del camión, sus formas delgadas bloqueando la calle. No tocaban el vehículo, solo observaban con esa curiosidad inquietante. Una de ellas se acercó al parabrisas, su contorno borroso contra el cristal, y pude ver que sus ojos no eran solo puntos, eran profundidades vacías que absorbían la luz. Sentí un impulso irresistible de mirar dentro de ellos, pero desvié la mirada, concentrándome en la carretera que tenía delante. Necesitaba encontrar la salida. Recordé que en la leyenda, la salida siempre está donde menos te lo esperas, a menudo en el punto opuesto a la entrada. Yo entré por la carretera principal, así que tal vez la salida estaba al final del pueblo. Comencé a conducir despacio, tocando el claxon para ahuyentar a las figuras, pero el sonido del claxon era ahogado, como si estuviera bajo el agua. Se apartaron lentamente, abriendo camino, pero me seguían con sus miradas fijas. Las calles eran un laberinto, todas iguales, con casas simétricas y personas congeladas en poses cotidianas. Pasé por una escuela donde los niños estaban paralizados en el patio, sus juegos interrumpidos para siempre. Pasé por un café donde un camarero estaba congelado vertiendo café en una taza. Cada escena era un retrato aterrador de la vida suspendida. El reloj del salpicadero marcaba las 4:40, y el cielo comenzó a aclararse ligeramente, no con la luz del sol, sino con una luminiscencia pálida y enfermiza que emanaba del horizonte. Las figuras se agitaron más, moviéndose más rápido, sus formas titilando. Comenzaron a extender las manos hacia el camión, como si quisieran tocarlo, sentir el metal. Aceleré, ignorando los baches de la calle, el camión sacudiéndose violentamente. Vi una señal más adelante que indicaba salida, pero la carretera parecía cerrarse. Las figuras se agolparon delante, formando una barrera viva. No podía parar, no ahora. Pisé el acelerador, cerrando los ojos un instante, y cuando los abrí, el camión pasaba a través de ellas como si estuvieran hechas de humo. Sentí un frío intenso recorrer la cabina, y oí susurros bajos, palabras en lenguas desconocidas, resonando en mi mente. El reloj del pueblo aún marcaba las 4:30, pero el del salpicadero mostraba ya las 4:43. Se me acababa el tiempo. La luz en el cielo se hacía más fuerte, y las sombras de las figuras se alargaban, volviéndose más definidas. Estaban ganando sustancia, y sabía que si el sol salía, sería demasiado tarde. Avisté un camino de tierra a la izquierda, sin asfaltar, que parecía llevar fuera del pueblo. Giré bruscamente, las ruedas patinando en la gravilla. Las figuras me perseguían, corriendo ahora, sus pasos silenciosos pero rápidos. El camión entró en el camino, y al frente, vi la niebla volviendo, formando una especie de portal.
El reloj del salpicadero marcaba las 4:44. Con un último esfuerzo, entré en la niebla y todo se volvió blanco por un momento. Cuando la visión se aclaró, estaba de vuelta en la AP2. El GPS se encendió de repente, mostrando mi ubicación familiar. Miré hacia atrás y la carretera secundaria había desaparecido, reemplazada por vegetación densa. El cielo estaba oscuro y el reloj marcaba ahora las 4:45 de la madrugada, el sol real comenzando a asomarse en el horizonte. Respiré aliviado, pero el miedo no me abandonó. Desde entonces, nunca más conduzco durante la hora muerta. Y a veces, cuando me miro al espejo, creo ver por un segundo el reflejo de una figura delgada detrás de mí, sus ojos oscuros curiosos, un recordatorio de que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo.